Bienvenidos. Esta noche es un gusto volvernos a encontrar para nosotros con ustedes a través de la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Hoy se reúne en altar familiar la iglesia del Señor nuestro Dios a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Así es de que bienvenidos todos ustedes, familias, a lo ancho y a lo largo del territorio nacional y también hasta donde llega esta transmisión en esta hora. A todas las personas que viven en Bogotá, bendiciones en Cundinamarca, Boyacá, Santander. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Y por supuesto, la iglesia en Zipaquirá. Así es de que, hermanos, es una noche más para poder adorar, exaltar el nombre del Señor nuestro Dios y crecer en el conocimiento de Él. Así es de que vamos a dar inicio en esta noche. No olvide, por favor, enviar su oración de petición, también su testimonio y bueno, agradecer al Señor nuestro Dios. Espero que esté disfrutando el estar en casa, rico en esta noche fría aquí en Zipaquirá, con bastante frío, que usted esté tomando algo calientico en su casa y bueno, que pueda estar bien abrigadito. Así es de que el Señor le continúe bendiciendo y vamos a dar inicio esta noche a nuestro altar familiar. Buenas noches, esperando que hayan tenido un día de mucha bendición. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y para esto vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a estar del versículo 11 en adelante. Dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén y amén. En estos versículos el apóstol Pablo nos está hablando y nos está exhortando a levantarnos del sueño, pero nos está hablando desde un sueño espiritual, porque dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Él dice, habla de la salvación. Y esto es para nosotros los que somos hijos de Dios. Nos está hablando que tal vez nosotros podemos decir que estamos despiertos físicamente, pero podemos estar dormidos espiritualmente. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y es que todos estamos pasando y estamos viviendo por momentos que nunca habíamos creído ni pensado vivir. Y vivimos momentos que espiritualmente no podemos estar dormidos, necesitamos estar bien despiertos. Es hora de que nos levantemos tal vez de ese sueño espiritual, porque cuando nosotros andamos dormidos, pues estamos quietos, no hacemos nada. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que andemos como de día, dice el versículo 13, honestamente. Esto quiere decir que nosotros debemos andar como los hijos de Dios, en la luz, no en las tinieblas, y vivir honestamente. Nos está diciendo que no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y menos en envidias. Esto nos habla acerca de que debemos andar sin estar pecando, que cada día debemos estar más lejos del pecado.
Y nos dice en el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Necesitamos decirle al Señor que nos ayude cada día a vestirnos de Cristo. Vivir en santidad es lo que nos está pidiendo el Señor. Que nos acerquemos a Él y dejemos de pecar. Que aprovechemos este tiempo que Él nos está dando para que dejemos de estar durmiendo espiritualmente. Es hora de seguirnos levantando a buscar de su presencia. Es hora de que sigamos intercediendo los unos por los otros y que procuremos estar viviendo en santidad. Despertémonos y estemos preparados, llenos del Espíritu Santo para su venida. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Precioso Rey, hoy queremos colocar, Señor, este tiempo en tus manos. Bendecimos, Señor, la palabra, Padre, que nos estás dando, con la que estamos iniciando este servicio, Señor, donde tú nos exhortas a levantarnos del sueño espiritual, Señor, y a buscarte más, Padre, a llenarnos, Señor, de tu santidad y a dejar de pecar. Espíritu de Dios, te pido que seas tú el que soplas en cada una de nuestras vidas y el que sigue, Señor, Padre, colocando convicción en nuestros corazones para estar preparados, Señor, para tu regreso. Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos la palabra que tú traes para cada uno de nosotros y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a ser sensibles a esta palabra, Padre. Que podamos, Señor, permitir que esta palabra dé fruto y fruto en abundancia. Glorioso Dios, hoy queremos exaltarte, queremos darte gracias, Señor, por el cuidado, por la bendición que nos das cada día. Y por eso te pedimos que nos ayudes a ver, Señor, Padre, más lo que tú haces en nuestras vidas, que tal vez lo que aún, Señor, no vemos que hayas hecho. Espíritu de Dios, queremos presentarnos, Señor, con un corazón limpio, con un corazón sincero, agradable ante ti, bendito Rey. Y queremos, Señor, adorarte y darte gracias, Señor, por tu sangre preciosa, porque es la sangre tuya, Señor, la que nos limpia de toda maldad, porque es la sangre tuya, Señor, Padre, la que nos sana, la que nos guarda, la que nos protege. Gracias, Padre bendito, y entregamos, Señor, este tiempo para adorarte. Amén y amén. Preciosa sangre se derramó. Y preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Y preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor. Dile,
Señor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre y me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre, dilo Señor, me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Dile Señor, hay poder. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Así es, Señor. Y hay poder en la sangre que derramó. Hay poder, Señor, en tu sangre, derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Reinas con poder y autoridad. Venciste la muerte y resucitaste, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Decimos una vez más, hay poder. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Muy bien, amadas familias, bendiciones para todos los que han llegado a nuestra transmisión, están llegando, usted puede dar el compartir del enlace. Espero que usted tenga una Biblia, una agenda,
que usted pueda tomar nota, que usted pueda aprender de la palabra del Señor nuestro Dios en esta preciosa noche que Él nos regala. Quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Mientras usted se ubica, quiero decirles nuestros horarios, informarle de esta iglesia online en el Espíritu. Nos reunimos para adorar, exaltar y recibir la palabra del Señor nuestro Dios. Jueves a las 7 de la noche y el domingo entonces a las 9:30 de la mañana, y a las 11 estará la escuela infantil, la iglesia infantil, a través también de nuestra página de Facebook. Y bueno, podemos recibir la palabra del Señor. Bienvenidos a todas las familias, personas que hoy se conectan por primera vez, aquellos que están a través del enlace de cualquier Facebook, de nuestras amadas familias que se hayan enlazado ustedes, sus amigos, y que esta noche vamos a recibir la palabra del Señor nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Solo vamos a leer estos dos versículos en esta noche. Colosenses 2, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a los hermanos, anden en él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a, en esta noche, tocar el tema ¿qué necesitamos para crecer? ¿Qué necesitamos para crecer espiritualmente? ¿Qué necesitamos? En medio de cualquier dificultad, debemos siempre aprovechar el tiempo para crecer en el conocimiento del Señor nuestro Dios. Ese es el llamado siempre de todos los apóstoles, y la Biblia dice que nosotros debemos ser sobreedificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Así es de que este es un llamado que encontramos en la palabra del Señor nuestro Dios. Y estos versículos que acabamos nosotros de leer, encontramos el gran plan de Dios. Hay un plan del Señor nuestro Dios. Y el primer paso en ese plan de Dios es nacer de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo, lo acepta en su corazón, lo recibe el perdón de Dios, abre las puertas del corazón, nace de nuevo. Pero el segundo, paso en este plan del Señor nuestro Dios es que crezcamos, que nos desarrollemos, que podamos desarrollarnos en él. Por eso el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados. Quiere decir que no simplemente es un nuevo nacimiento, sino que tenemos que crecer, desarrollar. Y el tercer paso en el gran plan de Dios es la madurez. Lleguemos a la madurez. Por eso dice, y confirmados en la fe. Así que establecidos en la fe, así como habéis sido enseñados, la enseñanza es muy importante, el modelo, ¿no?, de los apóstoles del Señor Jesús, dice, para que podáis abundar en acciones de gracias. Quiere decir que una persona que sigue el plan de Dios no se queja, sino que da gratitud al Señor nuestro Dios. Usted sabe que el que no crece espiritual es un infante, y los niños lo que hacen es renegar y llorar en vez de dar acciones de gracia.
Yo quiero, por favor, que por un instante visualicemos, nos imaginemos, hermano, una iglesia donde todo creyente sigue el plan de Dios. Quiero, por favor, que usted se imagine, quiero que usted visualice cómo sería una iglesia. No estoy hablando de 4 paredes, porque el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos la iglesia del Señor nuestro Dios. Y quiero que usted visualice por un instante, que usted se imagine una iglesia donde todo creyente, donde cada persona que ha recibido a Jesús siga este plan de Dios, que nace de nuevo, que crece y que madura. ¿Cómo cree usted que sería esa iglesia del Señor? ¿Ya se la visualizó? Donde cada persona, cada hombre y mujer que recibe a Jesús, que nace de nuevo, crece y madura y sigue el plan de Dios. ¿Cómo cree usted que sería esa iglesia? Permítame decirle más o menos cómo sería esa iglesia. Sería una iglesia donde no hay pleitos, ni contiendas, ni celos, ni envidias, porque estos son indicativos de la infancia espiritual. Una iglesia donde todo creyente sigue el plan de Dios, pues madura, y las personas maduras, hermano, que crecen, que maduran, ya no se dan a estas contiendas, a estas disensiones, a estas peleas, a estas discusiones. Usted lo puede ver en una relación de pareja. Ya cuando una pareja ha madurado 20, 30, 40 años en el matrimonio y ya son bien maduros, ya no hay discusiones, ya se conocen también que no hay por qué discutir, aunque hay unos matrimonios que todavía no han madurado y todavía entonces, hermanos, tienen algunos conflictos. No porque la madurez no la da el tiempo, es el carácter, la firmeza que tenemos. Ahora, en segundo lugar, sería una iglesia que se interesa más por la acción que por la discusión. O sea, se interesaría más por los perdidos. Si una iglesia siguiese el plan de Dios, no estoy hablando del conjunto total, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, siguiéramos este plan de Dios, entonces sería una iglesia mucho más interesada por alcanzar a los perdidos. Y en tercer lugar, sería una iglesia que haría un gran impacto en su comunidad. Una iglesia que sigue el plan de Dios para crecer y madurar, impacta donde quiera que se encuentre. Ahora, este es el llamado del apóstol Pablo y de los apóstoles, a que así como hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, crezcamos y maduremos en la fe. Pero vamos a desarrollar este tema en esta noche. ¿Qué necesita un creyente para crecer y madurar? ¿Cómo podemos seguir el plan de Dios? ¿Qué es lo que se necesita? Y yo quiero que usted tenga presente 3 cosas importantes. La primera, para que un creyente pueda crecer y madurar, debe aprender a alimentarse por sí mismo. Debe aprender a alimentarse por sí mismo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcan en la salvación, si es que habéis gustado
si es que habéis gustado de la benignidad, de lo bueno que es el Señor nuestro Dios. Ese es el primer requisito o lo que nosotros debemos aprender. Cuando nacemos de nuevo y hemos recibido al Señor, necesitamos aprender a alimentarnos bien a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para un crecimiento apropiado y adecuado se necesita un buen alimento. Es verdad que el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la diferencia, hermano, en una religión es que aquella persona que nace de nuevo tiene una relación con Dios y no está esperando siempre que lo alimenten, sino que él aprende a alimentarse a través de la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios. Se alimenta, hermano, y toma un buen alimento. Uno de los problemas por los cuales el cristiano no crece es que llega a cierto punto y parece que no necesitara de más leche. Parece que no necesitara de alimento. Y está bien, debe ser así. Usted no necesita más de esa leche espiritual cuando llega a cierto punto, pero tiene que seguir alimentándose más sólidamente, con mayor revelación, con mayor unción, con mayor poder. Entonces tiene que irse alimentando, comiendo comida más sólida. Lo que le quiero decir es que por más de que crezcamos y crezcamos en el Señor, nunca podremos apartarnos de la palabra del Señor, dejar de alimentarnos en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Pero algunos cristianos llegan hasta cierto punto donde ya rechazan la palabra de Dios, no se alimentan con la misma frecuencia, hermano, que cuando nacimos de nuevo. Hablaba con un hermano en la iglesia que trabaja y conoce y ha estudiado, es profesional en todo esto que tiene que ver con alimentos. De hecho, trabaja en una empresa de lácteos por muchos años y bueno, tiene allí un cargo importante. Y yo le preguntaba y le decía, explíqueme eso de todas esas clases de leches que hoy venden. Leche entera, leche deslactosada, leche semidescremada, leche... Bueno, ¿y cuál es el asunto y cuál es lo mejor para nuestro cuerpo? Y él me explicaba y decía, mire, cuando un niño nace, hermano, la leche materna, los calostros, todo eso que viene es fundamental. Pero hablando de la leche que viene de la vaca, dice, entre más pura la tome, entera, con lácteo, con todo el lácteo que trae, va a ser más robusto. Entre más pura sea la leche, desde que el animal no esté dañado, ¿no? El que da la leche, entonces, hermano, es muy bueno para ese niño. Y le dije, bueno, ¿y qué pasa cuando uno crece? Porque que ahora que deslactosada, que semidescremada y yo no sé cuántas otras clases de leche sale. Dice, es que cuando uno crece, la lactosa, el cuerpo comienza de repente a rechazarla. Entonces se tiene que tomar la otra leche, deslactosada, semidescremada, que es más, o sea, pura agua, prácticamente lo que ya no viene con los mismos nutrientes. ¿Y para qué el pastor habla estas cosas? Es para decirle, hermano, que a veces llegamos hasta cierto punto de crecimiento espiritual, los cristianos, donde ya no toleramos la palabra, ya no toleramos la leche, ya no toleramos la comida, la palabra del Señor nuestro Dios. Y entonces, hermano, ¿cuál es hoy día el alimento para el cristiano? ¿De qué se está alimentando el cristiano cuando ya ha dejado la palabra del Señor nuestro Dios? Pues su alimento son las redes sociales. Se alimenta
de las redes sociales, las noticias con mucha violencia. Ese es el alimento hoy día del cristiano, hermano. Los dramas, las telenovelas que tienen unas cosas, pero digamos, hermano, que no son aptas para nuestra mente y para nuestro corazón. Ahora el cine, pero ahora hay más cosas como el Netflix, como el Amazon, como todas esas películas y todas esas cosas. Las personas, hermano, entonces se alimentan de ello. Y los que son buenos lectores, entonces tienen literatura que no edifica su vida espiritual. Señores, si nosotros queremos crecer, cada cristiano, escúcheme bien, cada creyente no debería empezar su día sin su tiempo devocional con Dios. No debería empezar su día sin su tiempo devocional con Dios. Es una práctica, hermano, es un buen hábito que todo creyente debe tener. Debe empezar el día con Dios y su palabra. Debe empezar y dedicar un tiempo a la meditación de la palabra del Señor nuestro Dios, a la oración, a la gratitud, a la alabanza al Señor nuestro Dios. Y durante el día buscar aquello que edifica su vida espiritual. Todo aquel que quiere crecer debe procurar, esforzarse, aprender, alimentarse bien por sí solo en la palabra del Señor nuestro Dios. Lógico, también viene el alimento que damos en la iglesia, la palabra de Dios, pero no basta con eso, hermano. Usted no está entrando a un servicio religioso donde siempre se sienta allá y es el ritual, la ceremonia y escucha, y usted sale de la iglesia diciendo buena la palabra. ¿Y de qué habló el pastor? Yo no sé, pero estaba bueno, pero se me olvidó. No, usted tiene que tener vida en la palabra del Señor nuestro Dios. Lo segundo que debemos, los creyentes, para crecer, que necesitamos hacer, es acercarnos a Jesús, seguir a Jesús de cerca. Seguir a Jesús lo más cerca que podamos. Versículo 4 y 5 de la primera epístola de Pedro 2. Versículo 4 y 5. Primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Piedra qué? Viva. Desechada ciertamente por los hombres, por la humanidad, mas para Dios escogida y preciosa es esta piedra, Cristo Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está diciendo que nosotros debemos acercarnos a Jesús, estar lo más cerca posible, seguir a Jesús de cerca. Usted sabe que un día Pedro en su vida siguió a Jesús de lejos cuando lo negó. Él lo seguía y lo seguía de lejos. Pero ahora él enseña y dice, si el creyente quiere ser edificado como esa casa espiritual, ese sacerdocio, porque usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por el Señor nuestro Dios, entonces dice, acérquense a él. Y usted sabe que la palabra del Señor en el apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y los limpiará, los bendecirá. Entonces debemos estar cerca del Señor nuestro Dios. Eso es lo segundo que nosotros queremos y necesitamos y debemos hacer para crecer. Pero usted me preguntará y me dirá, pastor,
¿Y cómo hago? Enséñeme en esta noche. Yo quiero que me enseñe. Yo quiero estar más cerca de Jesús. Yo no quiero seguir a Jesús de lejos. Yo quiero seguirlo de cerquita. ¿Cómo hago para poderlo seguir? Permítame decirle que hay que estar dispuesto a pagar un precio. Hay que estar dispuesto a pagar un precio para seguir a Jesús de cerca. Mire lo que dice Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos, capítulo 14, versículo 25. Yo no sé si usted está dispuesto y quiere pagar este precio para seguir a Jesús de cerca. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. El título que tiene es este: lo que cuesta seguir a Cristo. Quiere decir que hay un costo. Dice así, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban, ¿qué? Con él. Y lo iban siguiendo algunos de lejos, otros de cerca. Y volviéndose, les dijo: si alguno, escuche este ofrecimiento, si alguno no es para alguien exclusivo, para todos. El Señor hace el ofrecimiento y dice: usted tiene que escoger, usted tiene que estar dispuesto. Usted sabe en qué medida me quiere seguir. El Señor abre la oportunidad para todo. Usted puede llegar a recostarse en el pecho del apóstol Juan, como de Jesús, como lo hizo el apóstol Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús, si lo quiere hacer. Usted y yo somos los que ponemos nuestra medida, cuán cerca queremos estar delante del Señor y cerca al Señor. Dice así: si alguno viene a mí, si alguno dice, viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí está el primer requisito. ¿Usted quiere seguir a Jesús de cerca? Usted tiene que estar dispuesto a pagar un precio, a pagar el costo. Y dice: usted me tiene que amar a mí, tiene que estar dispuesto a amarme a mí por encima de todo y de todos, hasta de su propia vida. Usted tiene que darme el primer lugar en mi corazón, en su corazón. Tiene que dar el primer lugar al Señor. Usted quiere seguir a Jesús de cerca. Usted dirá: ¿cómo hago para estar más cerquita de Jesús? ¿Cómo me le acerco? Primero, tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Este es el precio. Tiene que amarlo por encima de cualquier persona, cosa o su propia vida. Tiene que estar dispuesto a eso. Y el segundo requisito está en el versículo 27. Mire así, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Usted sabe que los discípulos es los que siguen a Jesús de cerca, los que están ahí cerquita a él. Y Jesús dice el segundo requisito: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, escúcheme bien, un instrumento usado por los romanos para la muerte. ¿Qué significa entonces, o qué simboliza más bien, escúcheme, la cruz? La cruz simboliza muerte. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, pastor? ¿Me tengo que lacerar? ¿Me tengo que crucificar? No, es autonegarse a sí mismo, es morir cada día usted a sus propios deseos, a su propia voluntad, es abandonar esos deseos suyos propios por los deseos de Cristo, es autonegarse. Eso no es autoflagelarse.
no es crucificarse. No es que usted está diciendo, ay, pastor, usted no sabe la cruz que yo llevo con mi hijo, con mi hija, con mi suegra, con el empleado, con el trabajador, con el jefe. ¿Qué cruz con esta? No, eso no es cargar la cruz. La cruz es negarse a uno mismo, porque la cruz significa muerte, simboliza muerte, pero también significa obediencia. Estar dispuesto a obedecer. Cristo fue a la cruz y se hizo obediente. O sea, usted y yo queremos estar cerca de Jesús. Tiene que morir cada día y tiene que estar dispuesto a negarse. Y el tercer requisito está en el versículo 33 de este mismo capítulo. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto se llama autorrenuncia. Estar dispuesto a entregar, a dejar, a renunciar a todo lo que Dios me pida, a todo lo que el Señor me pida. ¿Estará usted dispuesto a esto? ¿Por qué es necesario entonces seguir a Jesús de cerca? Porque solo cuando seguimos a Jesús de cerca, podemos andar como Él anduvo. Podemos vivir como Él vivió. ¿Por qué? Porque de cerca Él es nuestro mayor ejemplo para cada uno de nosotros. Es nuestro ejemplo, hermano. Entonces, crecemos porque tenemos un ejemplo de cómo vivir, de cómo caminar, y usted va creciendo, comienza a caminar en sabiduría, comienza a crecer en amor, comienza a andar en luz. Ahí comenzamos porque Él es nuestro ejemplo. Usted no va a poder crecer si no está siguiendo a Jesús de cerca. Por eso acérquese a Él, piedra viva. Pero otro aspecto, hermano, cuando seguimos a Jesús de cerca para nuestro crecimiento, es que crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios. Crecemos en conocer a Jesús. Ya nadie me tendrá que hablar de Jesús porque yo lo conozco, porque yo sé quién es Él. Y cuando conozco a Jesús, conozco al Padre. Pero solo esto se puede cuando yo camino de cerca, pero tengo que cumplir los requisitos. Y creceremos bien edificados en la fe, establecidos. Cuando nosotros seguimos a Jesús de cerca, entonces vamos a estar bien edificados, bien arraigados en la fe, bien cimentados en la fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Número 1, todo aquel que quiera seguir el plan de Dios para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, número 1, tiene que aprender o debe aprender a alimentarse por sí mismo. Tiene que tener buena comida. Tiene que tener buena comida. Usted no puede estar dependiendo. Usted mismo va ahí comiendo, alimentándose, teniendo ese devocional con el Señor. 2, tiene que caminar, estar muy cerca, seguir a Jesús de cerca, seguirlo, ser su discípulo. Usted tiene que pasar de ser un creyente, un simpatizante, alguien que le gusta la iglesia, para convertirse en un fiel seguidor de Jesús, muy de cerca. Pero estos requisitos tiene que cumplirlos. Porque si no, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Usted podrá ser un religioso más, alguien que va a la iglesia, un simpatizante, alguien que sigue a Jesús de lejos, pero no lo podrá seguir de cerca. Y en tercer lugar, debemos aprender a reproducirnos.
Debemos aprender a reproducirnos. Sí, Señor. Usted y yo queremos seguir el plan de Dios, queremos crecer. Debemos aprender a reproducirnos. Hoy día, hermano, y se llega hasta tal punto que hay mucho cristiano estéril. Son, con todo respeto, y espero no ofenderle con esto. Espero no ofenderle con esto. Pero son aquellos cristianos, los cristianos Abba. Yo oraba, yo ayunaba, yo predicaba, yo ganaba, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo. Pero un día usted dejó de crecer y dejó de dar fruto. Fruto. Y hay muchos cristianos sin fruto, estéril, hermano. Y ese es un indicador del crecimiento. ¿Qué fruto estamos dando? O usted dio fruto una vez, pero ya dejó de dar fruto. Ya usted no da fruto porque dejó de crecer. Pero el que siempre permanece en la vid tiene que estar dando fruto, debe estar predicando, ganando, cada vez, hermano, más y más. Pero hay hoy día, es asombroso, porque no se crece, porque no se sigue el plan de Dios para nosotros, mucho cristiano estéril, sin fruto. Están como los jóvenes hoy día que se quieren casar, pero no quieren tener hijos, no quieren tener familia. Bueno, respetable por las cosas que están pasando en el mundo, pero si usted es cristiano, por lo menos tiene que dar fruto espiritual, hijos espirituales, discípulos, se tiene que reproducir, porque el plan de Dios es que nosotros nacemos y nos reproducimos. Es la reproducción, hermano. ¿O no dijo Jesús, el buen árbol por su fruto se conoce? El buen árbol por su fruto se conoce. Llámese testimonio, pero el testimonio debe atraer a otros, a los pies de Jesús. La predicación debe traer a otros a los pies de Jesús. Entonces, el que sigue el plan de Dios, el creyente, debe aprender a reproducirse. Eso es lo que espera Dios. Ese fue su plan en la creación, de que cada género entonces se reprodujera, los animales, las plantas, el hombre, los peces, los árboles, todo tuviese reproducción. No esterilidad, sino reproducción. Lo mismo nos lo enseña la palabra de Dios cuando Jesús, escúcheme bien, escogió sus primeros discípulos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 17. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí, síganme. ¿Sí ve el costo de seguir a Jesús? Y si ustedes me siguen, haré que seáis pescadores ¿de qué? De hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Sabe, hermano? Mire, este pasaje tiene un contexto que lo cuenta Lucas capítulo 5 y tiene que ver con la pesca milagrosa. Ustedes se acuerdan aquel día que Jesús salió a pescar a la orilla del mar
Y estaba allí Pedro y le prestó la barca a Jesús. Y Jesús le dijo, boga mar adentro. Y luego le dijo, lanza la red. Y luego entonces hizo esa pesca milagrosa que las redes se rompían. Y él llamó a otros, a Juan y a Jacobo, para que le ayudaran, hermano, a todos. Y este hombre cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, perdóname, yo soy un hombre pecador, no soy digno de que entres aquí. Se lanzó al agua y todo. Y Jesús le dijo, tranquilo, sígame, yo te perdono, sígame. Estés dispuesto a pagar el precio. Dice que ellos dejaron la barca enseguida y le siguieron. Esté dispuesto a ser mi discípulo y te haré que seas pescador de hombres. No solamente se quede contemplando los milagros de Jesús. No, ese simplemente, perdóneme, con todo respeto, ese es el cristiano sanguijuela. Solamente esperando el milagro de Jesús, pero nunca se decide seguirlo, hermano, entregarle su vida y decirle, Señor, hazme un discípulo tuyo que yo me pueda reproducir. ¿Sabe por qué le estoy predicando esto? Cuando me convertí al Señor, aprendí a alimentarme de la palabra del Señor, sujeto a mis autoridades, con respeto a lo que me enseñaban, ir a la iglesia, agradecidos por los discipulados. Pero la persona que me discipuló no me enseñó a conocer una religión, me enseñó, me acuerdo al primer retiro que asistimos con mi esposa, fue para enseñarnos a tener un devocional, una relación con Dios. ¿Cómo hacer un devocional? Y a ponerlo en práctica. Y luego yo decía, Señor, pero yo me siento mal. Yo voy a la iglesia, no me gano a nadie, no llevo a nadie, Señor. ¿Qué hago? Y me dijo, ¿te quieres convertir en un pescador de hombres? Sígueme. Esté cerca de mí, te haré un pescador de hombres. Crezca. Y eso es lo que he hecho. Acepté el desafío, hermano, de amar a Dios, darle el primer lugar, estar dispuesto a morir cada día, a negarme a mis propios deseos, a obedecerle en todo y a renunciar a muchas cosas. Y estoy dispuesto a hacerlo para ser un pescador de hombres hasta el último día de mi vida. Usted no se puede quedar sin fruto, hermano. Y entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús de cerca, escúcheme, nuestro testimonio personal. Comenzamos con nuestro testimonio personal. Y al seguir a Jesús de cerca, eso va a atraer a otros. Atrae a otros, va a atraer a otros. Téngalo por seguro. Cuando usted y yo estamos en la vid verdadera y seguimos a Jesús, comienza a traer a otros, a los de su casa, a los de su familia. Usted no puede, usted tiene que revisar y decir, Señor, ¿será que yo dejé de crecer? ¿Será, Señor, que yo no he estado dispuesto a pagar el precio? ¿Será que me conformé simplemente que me gané 1, 2, 3, mi familia y ya no más, pero no he vuelto a ganarme otra persona para Cristo? Es un tiempo de predicar la palabra del Señor nuestro Dios. Ahora, aparte de ese testimonio personal, Dios tiene un plan, escúcheme bien, Dios tiene un plan para la reproducción. Si usted dice, claro, siga al Señor de cerca su testimonio, pero luego Dios tiene un plan más organizado, o quizás en esto para la reproducción. Y muéstreme, pastor, dónde está ese plan. Salmo capítulo 126. Salmo capítulo 126. Dice la palabra del Señor nuestro Dios. Versículo 5. Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, dice la palabra del Señor,
Creo que no me está cogiendo en la pantalla. Vamos a mirar. Pero usted lo puede leer en su casa allí. Ok. Los que sembraron con lágrimas, dice así. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, dice así la palabra del Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, dice. Y el versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijos trayendo sus gavillas. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios está diciendo que aquellos que van, tienen que ir, predicar la palabra del Señor, sembrar la palabra de Dios, dice así, sembrar la palabra del Señor nuestro Dios. Y entonces dice acá, siémbrenle, debe estar dispuesto a ir, vaya, llore y coseche. Ese es el plan del Señor nuestro Dios. Esté dispuesto a ir, esté dispuesto a ir donde el Señor lo mande. Y dice, siembre la palabra del Señor, salga como aquel sembrador y llore, dice así la palabra de Dios, llore y coseche. Eso dice la palabra del Señor nuestro Dios. Muy bien. Quiero concluir en esta noche de la siguiente manera. Le pregunto, ¿se está usted alimentando bien? Todos los días se alimenta, está teniendo su tiempo con el Señor todos los días, su devocional, tiene su lugar, su sala, su comedor o un cuarto donde esté a solas con el Señor usted y pueda decir, bueno, yo estoy aquí con el Señor nuestro Dios, me estoy alimentando, estoy ahí bendecido todos los días. Tengo mi tiempo a solas con Dios, disfruto de la palabra de Dios. Yo le pregunto eso a usted. ¿Le gustaría usted seguir al Señor de cerca? ¿Lo está siguiendo usted de cerca o de lejos? ¿O está ahí dentro del montón y las grandes multitudes? ¿Y se está usted reproduciendo? ¿Sabe? Este mundo está muy necesitado. Este mundo necesita de nosotros. Este mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Lo necesita ver. Necesita ver al Señor nuestro Dios. Y que más personas sean ganadas por nuestro trabajo, por nuestra obra. ¿Por qué no le decimos al Señor nuestro Dios? Para poder ser más eficaces en nuestro testimonio, poder entregarle nuestra vida al Señor nuestro Dios. Voy a invitarle que haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por tu bendita palabra. Señor, colocamos hoy en tus manos las personas que se conectan por primera vez, las personas que están llegando a esta transmisión, Señor, que han llegado, que han escuchado, donde va a llegar esta palabra. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias. Y si usted quiere hoy comenzar a tener una vida plena en el Señor Jesús, ábrale las puertas de su corazón a Él. Dígale al Señor que usted es un pecador y que se arrepiente, que hemos orado por usted, mi querido amigo que hoy se conecta, y que usted puede comenzar una vida con el Señor nuestro Dios en el día de hoy. Esté dispuesto a entregar su corazón y a comenzar a leer la palabra del Señor nuestro Dios.
y usted podrá ser testimonio para muchos. Haga esta oración con nosotros. Diga conmigo, querido Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Señor, te recibo en mi corazón y también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por estas vidas y estas personas que hoy han entregado su vida a Jesús. Si usted hoy se ha reconciliado con el Señor, escríbanos al 310-324-2431 o por el Messenger del Facebook o por algún lugar para que usted se pueda comunicar con nosotros y le ayudaremos a crecer en el Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos para que cada día podamos estar más cerca de ti y así podamos estar, Señor, lejos del pecado. Espíritu Santo, clamamos y te pedimos que sigas, Padre, obrando, Señor, que tu Espíritu de Dios sople, Señor. Hoy enviamos, Señor, palabra de bendición sobre la vida de Rubén Cárdenas, su esposa y su hija, precioso Rey. Clamamos a ti, Señor, por la salvación de esta familia, de este hogar, pero también clamamos, Señor, para que tú obres de manera sobrenatural sobre la sanidad, sobre estos cuerpos. Espíritu Santo, sopla, Señor. Padre, que tu sangre preciosa esté cubriendo cada una de estas vidas. Guárdales, Señor, protégeles, que tu misericordia esté con ellos. Asimismo, Señor, queremos darte gracias por la recuperación, Señor, de Ángela María. Padre, bendecimos su cuerpo y clamamos a ti, Señor, para que tú restaures, Señor, esta vida, para que tú restaures, Señor, este cuerpo totalmente. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Asimismo, Señor, te damos gracias porque, Padre, estamos terminando este mes de septiembre y hemos visto tu bendición. Hemos visto, Señor, Padre, cómo testifican las personas de lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por la respuesta a cada necesidad. Gracias, Padre, por la respuesta a cada oración, Señor, que hemos hecho juntos, pero también la que hemos hecho a solas, Señor. Gracias por escucharnos, Padre Santo. Bendito Rey, desde ya estamos colocando, Señor, en tus manos el mes que viene, pero estamos siendo agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en este mes de septiembre, aún por lo que harás, Señor, en el día de mañana. Queremos pedir, Señor, que sigas obrando de manera sobrenatural, queremos seguir orando, Señor, por las hojas de vida de aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres que están necesitando, Señor, que tú les abras puertas, Señor, que tú les bendigas, Señor, con la provisión. Bendice a aquel hombre, Señor, que necesita, Señor, como sacerdote de su casa, proveer para su hogar. Bendícele, Señor, esa hoja de vida. Padre, gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y Dios, queremos colocarnos en tus manos, despojándonos de toda carga, Señor, de todo problema, dejándolo en tus manos, Señor. Y pidiendo que, Señor, bendigas nuestro descanso. Bendice el sueño de cada uno de mis hermanos, como también el de nosotros, Señor Jesús. Guarda y protege nuestras vidas, Señor, y que la sangre tuya, Señor, cubra todo nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Y bendiciones para todos. Y por favor, no se les olvide conectarse el día jueves otra vez. Bendiciones y un feliz descanso.